Los cielos se volvieron negros el día que llegaron. No por nubes de tormenta, sino por sus naves. Docenas de ellas, quizás cientos, tan masivas que tapaban el sol. Los gobiernos del mundo guardaron silencio después de la primera oleada. No más transmisiones, no más órdenes, solo silencio. Y luego vino la cosecha. No nos hablaron. No razonaron. Simplemente tomaron. La gente los llamó la plaga. Sin un nombre real, sin un origen conocido. Lo único claro era que no nos veían como algo más que animales, ganado, recursos. Mi nombre es Carter. 43 años, exmarine, exconvicto, capataz de construcción antes de que los cielos cayeran. Nada especial, sin medallas, nadie que me echara de menos cuando el mundo se acabó. Pero sobreviví a la primera oleada. Quizás porque era terco. Quizás porque ya sabía lo feo que podía ser el mundo antes de que nos lo arrebataran. Esos cabrones aterrizaron en las afueras de Nueva Denver. Campos llenos de cráteres convirtieron bosques enteros en cenizas solo para construir esas frías torres metálicas. Ni siquiera se molestaron en esconderse. No lo necesitaban. En 3 días, la resistencia en toda Norteamérica se había desmoronado. Cada grupo organizado estaba muerto o había sido reutilizado. Reutilizado. Ese era el término educado. En realidad, estaban diseccionando a la gente, estudiándonos como si fuéramos ratas de laboratorio, desarmando mentes y cuerpos humanos para descubrir qué nos hacía funcionar. Encontré una de sus instalaciones a los 2 meses. No la estaba buscando, solo buscaba provisiones. Necesitaba comida, agua, quizás un cigarrillo. No había fumado en años. Pero cuando el mundo se acaba, encuentras consuelo en viejos hábitos. El lugar estaba en lo profundo del bosque, oculto bajo las ruinas calcinadas de un pueblo que nadie recordaba. Seguí un zumbido, como de electricidad, pero más denso, más vivo. Me llevó a un túnel, mitad natural, mitad tallado con maquinaria que no habíamos construido nosotros. Lo que vi allí abajo. Tenían a niños atados a mesas, cables en sus cráneos, tubos en sus brazos, y esas criaturas, altas y esbeltas, con armaduras ceñidas que pulsaban con colores, simplemente paseando como si estuvieran en un maldito museo. Uno de ellos tenía un bisturí. Sin guantes, sin emoción. Miraba a ese niño como si ni siquiera estuviera vivo. Perdí el control. No recuerdo haber apretado el gatillo. Solo el retroceso, una y otra vez. 5 de ellos muertos. Tomé una de sus armas, algo liso, con forma de hueso, que zumbaba con energía, y salí de allí, arrastrando a ese niño sobre mi hombro. Su nombre era Tommy. No podía hablar. Probablemente nunca vuelva a hacerlo. Pero se aferró a mí como si yo fuera la última cosa real que quedaba en el mundo. Desde ese día, mi misión no fue sobrevivir, ni esconderme, sino matarlos uno por uno. No estaba entrenado para esto. No era parte de alguna fantasía de operaciones especiales. Solo era un hombre con un pasado roto, un rifle robado a unos monstruos y una razón para luchar. Pensaron que la Tierra estaba vencida. Se equivocaban, porque ahora tenían que lidiar conmigo. Y no iba a parar hasta que cada uno de esos bichos de piel plateada se desangrara en nuestro suelo. Me tomó 3 días llevar a Tommy de vuelta al refugio. 3 días de movernos de noche, durmiendo en zanjas de drenaje y evitando los drones de patrulla que zumbaban como avispones furiosos por los cielos. Lo alimenté con restos de frijoles enlatados y carne seca. Le di sorbos de agua de lluvia filtrada. Nunca dijo una palabra, nunca lloró, solo miraba, con los ojos muy abiertos, vacíos. Tendría unos 8 años, flaco como un perro callejero, con la ropa rota y la piel magullada en lugares donde ningún niño debería ser tocado. Cada vez que lo miraba, mi rabia ardía con más fuerza. No solo rabia, sino propósito. No podía salvar a todos. Lo sabía. Pero había salvado a uno. Eso tenía que significar algo. Mi antiguo campamento estaba escondido bajo las ruinas de un taller mecánico junto a la enero de 76. Un sótano de hormigón reforzado con vigas de acero que rescatamos de un paso elevado derrumbado. Había otros 4 vivos cuando regresé. Hombres, en su mayoría,
supervivientes curtidos como yo. Ya no usábamos nombres. No tenía sentido. La mayoría de la gente no duraba lo suficiente como para necesitarlos. Pero les hice mirar a Tommy. Los obligué. Levanté su delgado brazo, les mostré los agujeros en su piel donde habían pinchado sus venas, la cicatriz en la nuca donde le habían metido algún tipo de varilla de datos. Esto es lo que están haciendo, dije. Y nosotros estamos aquí sentados. Uno de los tipos, el mayor, con una barba gris y rala y ojos como grava, habló primero. ¿Y qué esperas que hagamos, Carter? ¿Marchar hasta allí y acabar con esos cabrones? ¿Con qué? Una escopeta y un poco de mala suerte. No respondí. Simplemente saqué el arma alienígena de mi mochila y la arrojé sobre la mesa. Zumbó, brillando con ese pulso azul e inquietante. Sus ojos se iluminaron como si acabara de dejar caer el mismísimo bastón del trueno de Dios. Mataste a uno de ellos, susurró otro. 5, dije. Esa arma funciona. Les disparas al centro del cuerpo y caen como cualquier otra cosa. Solo que gritan más. Se miraron entre ellos. Nadie había hecho eso. No y había regresado. No les pido que me sigan, dije, con voz baja. Pero yo ya no me voy a esconder. Lo hicieron personal. Esa noche, monté guardia con el rifle sobre mi regazo. El viento aullaba a través de los marcos destrozados de las ventanas. En algún lugar lejano, una de sus torres emitía un gemido bajo y pulsante, como si la tierra estuviera muriendo. Tommy dormía acurrucado en una manta manchada de aceite junto a una caja de herramientas oxidada. Se retorcía en sueños. No eran sueños, solo repeticiones de lo que había vivido. Y supe que esta guerra ya no era sobre soldados o armas. Se trataba de darle a la próxima generación una razón para respirar aire libre. El siguiente golpe fue torpe, desesperado, pero envió un mensaje. Atacamos uno de sus drones de suministro cerca del río. Preparamos viejos tanques de propano con clavos, lejía y baterías de coche, PMS improvisados y bombas de metralla. Cuando la cosa se acercó, volando bajo y escaneando en busca de señales de calor, la hicimos estallar. No la destruimos, pero la derribamos y la abrimos con palancas. La tecnología en su interior pulsaba, viva, demasiado avanzada para que la entendiéramos, pero eso no importaba. Lo que importaba era el cristal de datos alojado en su espina dorsal. No sabíamos qué contenía, pero conocíamos a alguien que podría saberlo. Había un tipo en el este, solía ser un contratista tecnológico para una de las corporaciones de defensa. Los rumores decían que tenía un búnker lleno de equipo recuperado, satélites viejos, escáneres del mercado negro. Lo llamaban Stitch. Nos tomó una semana llegar hasta él. El viaje fue un infierno. Perdimos a 2 de nuestros amanos de un escuadrón de segadores errantes. Cabrones altos con armaduras segmentadas y cuchillas donde deberían tener manos. Ni siquiera dispararon. Simplemente cortaron y siguieron adelante. Dejaron los cuerpos retorciéndose en el barro. Los quemamos. Sin tumbas. Solo fuego. Stitch no era lo que esperaba. Flaco, nervioso, olía a grasa de motor y vodka. Pero su mente era aguda. Cuando le entregué el cristal, sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera visto un fantasma. Esto es de nivel de comando, murmuró. No entregan esto así como así. Sacaste esto de un dron. Asentí. Lo pasó por un equipo hecho con una vieja placa base de Dell, cableado alienígena y algo que se parecía sospechosamente a una batería de coche envuelta en cobre. Los resultados hicieron que se me helara la sangre. La plaga no estaba aquí por conquista. Estaban aquí para cultivar. La tierra no era un campo de batalla. Era un corral de ganado. No éramos los primeros, solo los más maduros. Y la peor parte, ya habían calculado cuánto tiempo faltaba para que la resistencia humana se extinguiera por completo. 3 años. 3 años hasta que estuviéramos extintos. A menos que cambiáramos las matemáticas. La noticia se extendió rápido. Stitch tenía un equipo de onda corta. De la vieja escuela, pero potente. Transmitimos señales encriptadas, advertencias, puntos de encuentro, actualizaciones. La mayoría fueron ignoradas.
Pero algunas no. En un mes, teníamos 25 combatientes. Gente marcada, furiosa, desesperada que lo había perdido todo y no le quedaba nada más que odio. Eso era suficiente. Nos llamamos los perros de ceniza. Nacidos de las cenizas, cazando en las ruinas. Nos movíamos como sombras, atacábamos sus relés de recursos, emboscábamos patrullas, robábamos armas, aprendíamos sus patrones. Los estudiamos como ellos nos estudiaban a nosotros. Y sangramos por ello. Cada misión nos costaba. Perdimos buenos hombres. Uno por una ráfaga de plasma que le volteó el pecho. Otro por una trampa de gravedad que dobló su cuerpo como si fuera papel. Uno pisó algo que todavía no podemos identificar. No solo lo mató, lo borró como si nunca hubiera existido. Pero por cada uno de nosotros que caía, les hacíamos pagar el doble. Y yo me convertí en su hombre del saco. Empezaron a usar un nombre para mí en sus canales. La cicatriz negra. No usaba uniforme, no llevaba estandarte, solo una bufanda negra andrajosa que me envolvía la boca para no tragar ceniza. Se convirtió en un símbolo. Para ellos, de miedo. Para nosotros, de fuego. Una noche, Stitch captó algo extraño en su escáner. Una señal en lo profundo de las montañas. Un viejo código militar de la Tierra. La seguimos. Nos tomó 4 días a través de terreno difícil. Minas, congelación, un breve tiroteo con carroñeros que se habían vuelto salvajes y caníbales. Pero cuando llegamos a las coordenadas, lo que encontramos nos dejó boquiabiertos. Un búnker, de grado militar real, enterrado bajo media montaña. Y dentro, un hombre vivo, solo, en una cámara criogénica. Su nombre era Briggs, coronel, último superviviente de algo llamado Operación Velo de Ascuas. Se despertó enfadado y confundido hasta que le conté lo que había pasado. Su rostro se quedó sin expresión, pero luego se centró. No lloró, no gritó, solo dijo, «Tráiganme mis malditas botas». Dentro de ese búnker había armas, no solo pistolas. Prototipos, rifles de riel, minas de gravedad, cuchillas de pulso, equipo que el público nunca supo que existía. E inteligencia. Habían estado estudiando a la plaga durante años antes de la invasión. Sabían que este día podría llegar, y dejaron instrucciones. Planes, debilidades. Esas criaturas no eran dioses. No eran imparables. Eran arrogantes. Y como todas las cosas arrogantes, podían ser quebrantadas, pero solo si alguien las golpeaba donde dolía. Briggs me miró y dijo, «Han estado luchando como una manada de lobos. Eso se acaba ahora. Es hora de golpear como un martillo». No estuve en desacuerdo. Señaló la torre más grande de las rocosas, un nodo de comunicaciones, su ojo sobre el hemisferio occidental. Dijo, «Si derribamos eso, todo el sistema falla. Pierden la sincronización por unas horas. La Tierra se vuelve invisible para ellos». «¿Suficiente tiempo para hacer qué?», pregunté. Él sonrió. Frío. Vacío. Suficiente tiempo para mostrarles lo que es el dolor. Comenzamos a planificar el asalto. Esto ya no era solo supervivencia. Esto era la guerra. No solo estábamos demostrando que la humanidad podía luchar. Estábamos a punto de demostrar que podíamos ganar. En el momento en que el coronel Briggs tomó el mando, las cosas cambiaron. Los perros de ceniza ya no eran solo una banda de carroñeros y supervivientes. Éramos soldados. Soldados sin nada que perder. Y por primera vez, con un objetivo claro. Briggs convirtió el búnker en nuestra sala de guerra. Trazó un mapa de cada torre, cada punto de retransmisión, cada patrón de patrulla que había estudiado desde años antes de la invasión. De alguna manera, el gobierno lo sabía. Quizás no el cuándo, pero definitivamente el qué. Se habían preparado para esto en silencio, en secreto, como siempre hacían. Ahora, sus secretos eran nuestras armas. Esta torre, dijo Briggs, señalando con un dedo grueso la marca roja más grande en el mapa, es su nodo principal. Piensen en ello como su médula espinal para este lado del mundo. Si la eliminamos, cada unidad al oeste del Mississippi comenzará a actuar a ciegas. No muertas, pero confundidas.
Hizo una pausa. La confusión compra tiempo. Tiempo para reagruparse, para atacar, para ganar. ¿Ganar? Esa palabra sonaba extraña en nuestras bocas, como algo que habíamos olvidado cómo decir. Vamos a golpearlos con todo, dijo Briggs. Pero primero, vamos a entrenar como si aún no hubiéramos sangrado. Así que entrenamos todos los días durante 2 semanas. Ejercicios matutinos, saltos nocturnos, maniobras de fuego, asaltos. Los que no sabían disparar aprendieron a recargar. Los que no podían correr aprendieron a cubrir los flancos. Cada mano tenía que contar. Incluso Tommy, que todavía no hablaba, corría llevando mensajes entre las unidades. Ese chico nunca se apartaba de mi vista, y se aferraba a la maldita bufanda que le di como si fuera una armadura. También aprendimos su tecnología. Stitch diseccionó armas robadas, descubrió cómo sobrecargar sus núcleos de energía. Trátenlas como granadas de plasma con mala leche, dijo. Pero no dejen caer una a menos que odien sus propios brazos. Yo estudié el rifle que había tomado en las primeras semanas, aprendí su retroceso, su patrón de calor, como zumbaba antes de cargarse. Era suave, preciso, demasiado perfecto. Empecé a llamarlo misericordia, porque no concedía ninguna. Cuando llegó el día, hacía frío, los árboles estaban cubiertos de hielo, la nieve cubría la ceniza. Nos movimos en escuadrones, 10 hombres por equipo, escalonados a lo largo de 6 millas de alta elevación. La torre de comunicaciones se alzaba en la cáscara de lo que solía ser una estación de esquí. Sus máquinas habían retorcido el lugar, metal y carne fusionados en una nueva arquitectura. Una espiral de hueso y aleación que se alzaba hacia el cielo muerto. Briggs llamaba a la torre la aguja. Dijo que no era solo para la señal. Era un símbolo, una daga en la piel de la tierra. Si la sacamos, toda la infección sangra. Nuestro plan era simple: asaltar desde abajo, sabotear la fuente de energía y detonar. Excepto que nada sale según el plan en una guerra real. La subida fue un asesinato. Aire fino, cornisas de hielo agrietado, un paso en falso y estabas acabado. Perdí a 2 en el ascenso. Uno resbaló y se rompió la espalda. Al otro lo atrapó un dron camuflado, lo arrastró hacia los árboles tan rápido que ni siquiera gritó. Llegamos a la cresta a medianoche. Mirar hacia la torre me heló la sangre. Pulsaba con luz, respirando como un ser vivo. Había criaturas patrullando la base. Unas altas y delgadas con manos de púas y rostros de espejo. No podías pasar sigilosamente junto a ellas, pero podías distraerlas. Briggs dio la orden. El equipo Beta abrió fuego desde la ladera opuesta. Los gritos resonaron entre los árboles. Disparos, explosiones. Los cabrones delgados se movían como el viento, rápidos y antinaturalmente silenciosos, pero no esperaban resistencia tan adentro de su nido. Eso nos dio una ventana de 30 segundos. Atacamos la torre por el lado oeste, abrimos una brecha en un conducto de ventilación justo debajo de una escultura grotesca que parecía una columna vertebral humana convertida en andamio. Dentro, hacía calor y estaba húmedo. La plaga no construía como nosotros. Su tecnología no era solo mecánica. Era orgánica, como arrastrarse por el vientre de una bestia. Todo pulsaba con luz, venas que transportaban algún tipo de fluido brillante a través de las paredes. Lideré la carga con misericordia en mis manos. El primer contacto fue inmediato. 2 drones, humanoides, pero equivocados. Sin ojos, solo bocas cosidas, rostros estirados como tela mojada. Se movían rápido. Uno casi me destripa antes de que lo derribara con 3 ráfagas en el pecho. Otro se abalanzó sobre Briggs. Él se agachó, le clavó un cuchillo de combate en la garganta y le partió el cuello con la fuerza de un hombre que sabía lo que era morir y se negaba a irse en silencio. Avanzamos habitación por habitación, cámara por cámara. Cada centímetro era una lucha. No solo se defendían, se adaptaban. Cuanto más nos acercábamos al núcleo, más fuertes se volvían. Unidades más grandes, armaduras más pesadas, sin vacilación. Vi a un chico llamado Lenny, de apenas 20 años,
ser arrancado de sus pies por un bruto de 4 patas con brazos como troncos de árbol. Lo aplastó como una lata. Briggs le disparó con una mina de gravedad, y la cosa se plegó sobre sí misma como si hubiera sido succionada hacia su propia espina dorsal. No nos detuvimos. La cámara del núcleo era un paisaje infernal. Pilones giratorios, una enorme columna vertical de fuego azul que corría por el centro. No era solo energía. Eran datos, energía, control. Todo pasaba por esa llama. Stitch colocó las cargas mientras el resto de nosotros mantenía la línea. Yo disparaba fuego de cobertura, abatiendo a todo lo que se movía. Mi brazo se entumeció por el calor del rifle. La sangre corría por mi sien de una metralla que no tuve tiempo de sentir. La plaga gritaba diferente aquí. No solo ruido, algo más profundo. Como si la propia torre estuviera consciente, como si supiera que la estábamos destripando desde dentro. Uno de ellos me pasó, saltó sobre una barricada, con las garras desnudas, dirigiéndose directamente hacia Stitch. Lo derribé en el aire. Rodamos, con las cuchillas raspando. Me clavó una en el costado, pero seguí golpeando hasta que su cráneo se rompió como el cristal. El dolor me golpeó un segundo después. Blanco, ardiente. No podía ponerme de pie. No podía respirar. Briggs me agarró por el cuello y me arrastró detrás de una consola. «No vas a morir hoy», gruñó. «¿Está hecho?», pregunté, ahogándome en sangre. Él asintió. «Cargas colocadas. Tenemos 90 segundos». Salimos corriendo por un conducto lateral, bajando por túneles que se derrumbaban mientras la torre comenzaba a gritar. Sí, gritar. No una alerta mecánica, un lamento viviente que resonó por el valle como un avancée. Apenas superamos la cresta cuando la aguja explotó. No estalló en llamas. Implosionó, succionada hacia adentro como si el mundo se la hubiera tragado. Una onda de choque recorrió las montañas, derribándonos. Los árboles se hicieron añicos. La nieve se levantó como polvo. Y luego, silencio. Silencio real. Sin zumbido, sin pulso, sin drones, solo la tierra. Durante horas nos sentamos en la nieve, sangrando, respirando, y entonces llegó la señal. A todas las unidades, aquí eco libre. Repito, eco libre. La red occidental está ciega. No estamos solos. Por la radio, las voces irrumpieron. Docenas, cientos, combatientes, supervivientes, grupos de resistencia que nunca supimos que existían. Nos oyeron. Vieron el fuego. Y ahora sabían que la tierra no estaba vencida. Todavía no. Porque seguíamos luchando. Y acabábamos de mostrarles a esos cabrones de qué estábamos hechos. La explosión ni siquiera se había asentado cuando supimos que algo iba mal. Briggs fue el primero en notarlo. Estábamos de vuelta en el búnker, con los cuerpos doloridos, vendando heridas, medio delirando por la adrenalina y la pérdida de sangre. Deberíamos haber estado celebrando. Les dimos duro, seguía murmurando Stitch. Ciegos como murciélagos en el oeste ahora. Eso mantendrá sus sistemas caídos por días, incluso semanas. Pero Briggs solo estaba de pie junto a la mesa de comunicaciones, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados, mirando las señales parpadeantes que llegaban de todo el oeste. «No se están reagrupando», dijo. «Se están redirigiendo». Me puse a su lado, agarrándome las costillas donde la medicación aún no había hecho efecto completo. «¿Qué quieres decir?». Briggs señaló el canal central. «No están entrando en pánico. No están confundidos. Están concentrados». «¿En qué se están concentrando?», pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Briggs se volvió hacia mí, con los ojos fríos. «En nosotros». Comenzó poco a poco. Pensábamos que estábamos un paso por delante. La primera patrulla llegó 2 días después de que derribáramos la torre. Solo 2 drones flotando bajo, buscando movimiento. Los desguazamos sin alertar al resto. No le dimos mucha importancia. Un barrido estándar. Tal vez una respuesta tardía. Pero luego llegó la segunda patrulla. 4 drones, armadura más pesada, movimiento coordinado.
Fue entonces cuando Briggs dio la orden de apagar todas las comunicaciones abiertas. «Están triangulando», dijo. «¿Saben de dónde vino la transmisión?» Nos desconectamos. No más señales, no más llamadas a la unidad. Desaparecimos de nuevo, como antes. Excepto que esta vez, los perros nos estaban cazando a nosotros. Atacaron primero nuestro campamento de avanzada. A 20 millas al noreste. En lo profundo del bosque, camuflado, silencioso, equipado con trampas de alerta temprana. Lo habíamos establecido como un punto de retirada en caso de que tuviéramos que huir. Desapareció en cuestión de horas. Un explorador logró regresar. Apenas. Humo, piel ennegrecida, ojos vacíos. Salieron de la nada, jadeó. Unos grandes, de 8 patas, con cortadores de plasma. Ni siquiera escanearon. Simplemente lo quemaron todo. Murió 1 hora después. Hemorragia interna. No hubo oportunidad de salvarlo. Fue entonces cuando quedó claro que no solo los habíamos cabreado. Los habíamos hecho sangrar. Y ahora querían mostrarnos cómo se sentía el verdadero dolor. Briggs no entró en pánico. Nunca lo hacía. Pero el búnker se volvía más silencioso cada día. El aire se hacía más pesado. La gente dejó de sonreír. Incluso Tommy, que apenas entendía lo que estaba pasando, dejó de seguirme. En su lugar, se sentaba junto a la vieja puerta con una pistola cargada en su regazo. Ni siquiera se inmutaba cuando alguien pasaba. «Ya no es un niño», susurró Stitch una vez. «Se lo quitaron». No respondí. No pude, porque en el fondo sabía que todos éramos niños en esto, fingiendo ser soldados en una guerra para la que no estábamos hechos. La única diferencia entre nosotros y él era el tiempo. El siguiente ataque fue quirúrgico. No nos bombardearon. No irrumpieron con tropas de choque. Enviaron uno. Solo uno. Briggs lo llamó un segador prime. 7 pies de altura. Piel gris metálica que brillaba como aceite en el agua. Su rostro era una máscara de nada. Sin boca, sin ojos, solo una superficie siempre cambiante que pulsaba con símbolos. Entró en el perímetro sur como si no le importara si lo veíamos. Para cuando reaccionamos, ya había masacrado a 3 de los nuestros. Le disparé con misericordia. 5 tiros, al centro del cuerpo. Se tambaleó, pero no cayó. En cambio, se giró hacia mí con una inclinación de cabeza, casi como si me reconociera. Luego habló. No con palabras, con dolor. Cada voz que había matado salió de él, gritando, suplicando, rogando. Cientos de voces apiladas una encima de la otra. Niños, mujeres, hombres, soldados, madres, todos fusionados en un coro de agonía que atravesaba los huesos. Soltamos nuestras armas. No porque quisiéramos, sino porque nuestros cerebros no podían soportar el sonido. Tommy fue quien nos salvó. No gritó, no lloró. Simplemente apretó el gatillo. Un disparo limpio en la cabeza, justo en el centro de esa cara deformada y espejada. El sonido se detuvo. El segador se tambaleó, extendió la mano como si no pudiera entender lo que acababa de pasar y luego se derrumbó sobre sí mismo, un remolino de luz y polvo. Tommy se sentó, respirando con dificultad, con el arma aún en sus pequeñas manos. Quería decir algo, pero ¿qué le dices a un niño que acaba de salvarte la vida matando una maldita pesadilla? Briggs lo dijo por mí. Ahora es uno de los nuestros. Al día siguiente, nos movimos. Sin discursos, sin drama, solo la comprensión silenciosa de que ya no estábamos a salvo. Nos dividimos en unidades, 6 por equipo, móviles, silenciosas. El búnker estaba comprometido. Quizás no todavía, pero pronto lo estaría. Así que nos convertimos en el viento. Desaparecimos en la naturaleza, en las ciudades, en los lugares que no habían cartografiado por completo. Ya no luchábamos de frente. Emboscábamos. Despistábamos. Les hacíamos perseguir fantasmas. Briggs lo llamó desangrar a la máquina. Hacer que gastaran más para matar menos. Dejar que sus recursos se agotaran. Durante semanas, funcionó. Cortamos cables, volamos convoys, atrajimos patrullas a campos de minas.
Cada muerte se sentía como una victoria. Cada escape, un milagro. Pero la guerra no está hecha de milagros. Está hecha de dolor. Atraparon a Stitch 3 semanas después de la retirada. Se descuidó. Se conectó a un nodo en busca de datos, olvidó cubrir el pico de la señal. Lo encontraron en 1 hora. Nunca vimos el cuerpo, pero escuchamos el mensaje. Lo transmitieron en cada frecuencia que pudieron alcanzar. Stitch, desnudo hasta la cintura, atado a una silla de metal. Una voz, una de las suyas, traducida a un inglés confuso. Sus mentes no son sagradas. Sus cuerpos no son únicos. Son biomasa, combustible. Este gritó por su especie. Luego se detuvo. Todos ustedes se detendrán. Luego lo despedazaron. Sin emoción, sin odio, solo eficiencia. Rompí la radio de un puñetazo. Mis nudillos sangraron. Briggs no me detuvo. No lloramos como ellos, dijo en voz baja. Pero recordamos. Recogí a misericordia y asentí. Hagamos que ellos también recuerden. La gota que colmó el vaso fue cuando atacaron la caravana. Civiles, supervivientes, gente que intentaba escapar hacia el oeste mientras el ojo de la plaga todavía estaba confundido. Lo habíamos organizado nosotros. 5 vehículos, 2 camiones blindados, niños, ancianos, enfermeras, familias. Yo no estaba con ellos. Estaba atacando un punto de retransmisión a 2 pueblos de distancia. Para cuando regresé, la nieve estaba roja. Todo quemado. Cuerpos por todas partes. Quemados en el acero, en la tierra, unos sobre otros. No solo los mataron. Los borraron. Mensaje recibido. Esa noche, me senté con Briggs. Hemos estado sobreviviendo, dije. Pero sobrevivir no es suficiente. Briggs encendió un cigarrillo. El primero que le veía fumar desde que lo conocí. ¿Quieres volver a la ofensiva? No es querer. Es necesitar. Asintió lentamente. Queda un objetivo que podría cambiar las tornas. Señaló un punto en el mapa que no nos habíamos atrevido a tocar. Su estación de nacimiento. Mitad viva, mitad tecnológica, produciendo nuevos soldados por hora. ¿Cuán vigilada?, pregunté. Peor que la torre. ¿Tenemos alguna posibilidad? Me miró directamente a los ojos. No. Me levanté de todos modos. Voy a ir. Aplastó el cigarrillo bajo su bota. Entonces voy contigo. Esto no sería una incursión. Sería una venganza. Sería la guerra. Nos tomó 4 días llegar a las afueras de la estación de nacimiento de la plaga. 4 días a través de valles ennegrecidos, llanuras cubiertas de ceniza y ruinas llenas de recuerdos de lo que solía ser la tierra. Las ciudades no eran más que huesos rotos bajo un cielo asfixiante. Cada edificio, cada hogar, un recordatorio de algo perdido. Esperanza, tal vez. Humanidad. Briggs y yo viajamos ligeros. Solo 2 mochilas, raciones suficientes para 1 semana y armas en las que confiábamos más que en nuestros propios miembros. Él llevaba una vieja escopeta de pulso con un regulador de calor que había remendado él mismo. Yo mantenía a misericordia colgada a mi espalda, el rifle alienígena zumbando débilmente contra mi columna, como un recordatorio de que había llegado hasta aquí robando la muerte de las manos del enemigo. No hablamos mucho en el camino. No lo necesitábamos. A estas alturas, las palabras se habían convertido en un lujo que no podíamos permitirnos. La estación de nacimiento estaba enclavada en lo que solía ser un parque nacional, uno hermoso, antes de que la plaga lo convirtiera en algo obsceno. Los árboles habían desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazados por torres pulsantes de tejido similar a músculo y cromo, curvándose en formas antinaturales como arterias alimentando un corazón monstruoso. La vimos desde un acantilado en la 4ª noche. En el centro se alzaba el núcleo, alto, cilíndrico, rodeado de un andamiaje que parecía haber crecido, no construido. Pulsaba cada pocos segundos con un brillo rojo opaco, como un pulmón que respiraba pero nunca exhalaba. A su alrededor, drones flotaban en perezosas espirales. Sin ventanas, sin aberturas, solo capas y capas de muros biomecánicos que goteaban vapor y ruido.
Sonidos húmedos y mecánicos que te revolvían el estómago. Eso no es una fábrica, murmuré. Es un útero, dijo Briggs sin pestañear. Y vamos a abrirlo en canal. Esperamos 2 días, exploramos los patrones de patrulla, registramos las rotaciones de turnos, observamos cómo se movían las criaturas, elegantes, demasiado fluidas, como si nadaran en el aire. Luego, al anochecer del segundo día, encontramos nuestro hueco. Un punto débil en la estructura. Un tubo de ventilación disfrazado de cresta agrietada cerca de la base. Entramos al anochecer, bajo la cobertura de las nubes. Ningún dron nos vio. Dentro, era peor. El aire era espeso y húmedo. Todo goteaba. Cada superficie pulsaba como si estuviera viva, y olía a productos químicos y orgánicos, como a goma quemada y sangre. Briggs lideraba el camino con un escáner térmico. Yo cubría la retaguardia. Nos movimos lentamente. Cada sonido resonaba demasiado fuerte. Mi respiración, mis botas, incluso el chasquido del lector de energía de misericordia. Juraría que podía oír a las paredes escuchando. A media milla de profundidad, llegamos a la primera cámara. Cápsulas, cientos de ellas, apiladas hasta el techo, cada una con algo dentro. Soldados de la plaga a medio formar flotando en líquido amniótico, retorciéndose mientras sus cuerpos crecían bajo una luz pulsante. Era como mirar hacia el futuro, uno que teníamos que destruir. Briggs sacó una bolsa de cargas de pulso. Haremos esto en silencio, dijo. Colócalas en las juntas de carga, luego ve al núcleo. Si lo eliminamos, todo este lugar se derrumba. Nos separamos. Yo fui a la izquierda, él a la derecha. Coloqué la primera carga debajo de una cuba que parecía un útero envuelto en hueso. La segunda cerca de un sistema de transporte que movía soldados completamente formados por un túnel. Fue entonces cuando las luces cambiaron. Rojas, brillantes, intermitentes. Lo saben, siseé en la radio. Briggs no respondió. Entonces lo oí. El grito. No humano. Tampoco alienígena. Algo intermedio. Algo que había aprendido a imitar el dolor. Corrí, esquivé tuberías, me deslicé bajo brazos mecánicos que se activaron de golpe. La estación había activado sus protocolos de defensa. Las puertas se cerraron de golpe detrás de mí. El vapor silbaba por las grietas de la pared. Llegué a Briggs justo cuando 2 de ellos lo habían acorralado. No eran exploradores. Eran ejecutores, más altos, más voluminosos, sus miembros chisporroteaban con calor. Sus rostros no mostraban ira. No tenían rostros, solo un panel en blanco que vibraba con sonido. Uno tenía a Briggs por el cuello. No pensé, disparé. Misericordia se encabritó en mis manos. Luz azul cortando la oscuridad como un bisturí. Un disparo arrancó el brazo de la criatura. El segundo reventó su núcleo. Briggs cayó, tosiendo sangre, pero aún vivo. Lo arrastré a un conducto de servicio mientras el segundo ejecutor cargaba. Rodamos a través de una compuerta que se cerraba justo cuando su cuchilla nos rozó por centímetros. No paramos de movernos hasta que llegamos a la cámara del núcleo. Y Dios nos ayude, era peor de lo que imaginamos. El núcleo no era mecánico. Era una criatura, atada a una pared de cables similares a nervios fusionados con la estructura. Su cuerpo se extendía por el suelo como carne derretida. Era humanoide, apenas, quizás una vez lo fue. Su rostro se crispaba con una docena de emociones por segundo. Miedo, rabia, confusión, tristeza, todas ellas. Ninguna de ellas. Nos miró. Juro por lo que sea que quede ahí arriba. Nos miró directamente y susurró en nuestras mentes. Somos uno. Briggs no dudó. Me arrojó la última carga de pulso y cojeó hacia el núcleo. Los distraeré, dijo. Tú colócala. Y sal de aquí. Negué con la cabeza. Salimos los dos. No lo haremos, dijo en voz baja. Pero tú puedes. Agarré su hombro. ¿Estás seguro? Sonrió, con los dientes manchados de sangre. No salí de un congelador para morir en silencio. Corrió hacia el núcleo, con la escopeta disparando. La cámara estalló en movimiento,
drones cayendo del techo, sistemas de defensa activándose. Mientras lo rodeaban, me moví rápido. Me deslicé detrás de las líneas nerviosas pulsantes, encontré el corazón de la criatura y clavé la carga en su base. Su voz gritó en mi cráneo. No detendrás el nacimiento. Apreté el detonador. No, susurré. Detendremos a toda tu maldita especie. Y entonces corrí. La explosión fue diferente a la anterior. No implosionó. Se expandió. Una ola de calor y luz que reventó las paredes, convirtió el acero orgánico en polvo, vaporizó cada cápsula, cada soldado, cada esperanza que tenían de reemplazar sus números. La montaña tembló. Apenas logré salir. Caí en la nieve con las llamas persiguiéndome, los pulmones ardiendo, la visión blanca, y luego nada. Me desperté un día después, medio enterrado en la nieve, con ceniza en la boca. La estación había desaparecido, solo quedaba un cráter. Tosí sangre. Mi pierna estaba rota. Quizás algunas costillas, pero estaba vivo. Briggs no. No había rastro de él. Solo un trozo de tierra chamuscada donde hizo su última defensa. Enterré un trozo de su escopeta en la nieve. No tenía una tumba. No la necesitaba. La montaña lo recordaría, y yo también. Cuando regresé a lo que quedaba de los perros de ceniza, no hablé mucho. No fue necesario. Vieron mi rostro, vieron mi cojera, vieron las marcas de quemaduras en mi equipo, y supieron que habíamos golpeado el corazón. La plaga lo sentiría. Y aunque volverían con más fuerza, ahora lo sabían. La tierra no se rendía. La tierra no se entregaba. La tierra muerde de vuelta. El mundo no cambió de la noche a la mañana, pero el aire se sentía diferente. Después de que destruimos la estación de nacimiento, los cielos se aquietaron. Por primera vez en meses, las naves de la plaga dejaron de zumbar sobre nuestras cabezas. No más patrullas barriendo las autopistas. No más drones arrastrándose por los bosques o deslizándose sobre los tejados como buitres buscando rezagados. El silencio cubrió el mundo como una nevada. Al principio, pensamos que tal vez, solo tal vez, se estaban retirando. Quizás el sacrificio de Briggs y esa explosión del núcleo habían quebrado su valor. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Los depredadores no se retiran cuando están heridos. Se reagrupan. Se adaptan. Luego vienen a rematar la faena. Nos establecimos en las ruinas de una vieja prisión en las afueras de lo que solía ser Cheyenne. Los muros eran de hormigón grueso, marcados con quemaduras y siglos de grafitis, aún intactos. No era mucho, pero era una fortaleza, y necesitábamos una. Docenas de células dispersas por la región habían oído hablar de la estación de nacimiento. Los supervivientes llegaban a cuentagotas, golpeados, hambrientos, sin llevar nada más que equipo roto y orgullo destrozado. Hombres y mujeres que lo habían perdido todo menos su voluntad de luchar. Los curamos, los armamos, los alimentamos y teníamos de más, y esperamos. Intenté mantenerme ocupado, pero el dolor empeoraba. Mis costillas nunca sanaron bien. La metralla en mi muslo palpitaba cada vez que me movía. Pero peor era la cosa que crecía bajo mi piel. La marca de donde me había golpeado el grito psíquico del núcleo. Briggs no vivió lo suficiente para que se extendiera. Yo no tuve esa suerte. Empezó como un hematoma debajo de mi clavícula, morado, ramificándose como la raíz de un árbol. Después de una semana, brillaba bajo la luz de la luna. Stitch lo habría llamado un eco neurológico si todavía estuviera vivo. Yo no sabía lo que era. Solo sabía que me hacía despertar jadeando por la noche, susurrando palabras que no entendía. La plaga me había tocado, y algo dentro estaba escuchando. Regresaron al 12º día. No con naves, no con drones, con algo peor. El cielo se partió como un huevo podrido. Nubes negras se retiraron para revelar una sola nave, titánica, circular, silenciosa. Sin sonido, sin escape, solo presencia. Flotaba sobre las rocosas como un juicio. Entonces el suelo empezó a temblar. Ya no enviaban soldados. Enviaban dioses. Los llamamos los reyes de la cosecha. Solo 3 aterrizaron. Que sepamos.
cada uno de más de 12 pies de altura. Humanoides solo en la forma. Exoesqueletos envueltos en músculo fusionados con armaduras y símbolos que se movían como líquido sobre su piel. No hablaban, ni siquiera nos reconocían. Entraban en las ciudades y las borraban. Denver desapareció en una hora. Sin fuego, sin plasma, solo silencio. Como si alguien hubiera bajado el volumen del universo y borrado todo rastro de vida. Manzanas enteras se convirtieron en polvo. La gente se congeló en su lugar. Luego se desmoronó como estatuas en una tormenta de viento. Cuando obtuvimos las imágenes de un dron explorador, nadie habló durante horas. Ya no estamos luchando contra monstruos, susurró alguien. Estamos luchando contra la extinción misma. Tenían razón. Tomé una decisión esa noche. La guerra nunca se iba a ganar esperando. Ya no. La plaga se lo había llevado todo. Mi hogar, mi familia, mis hermanos, Briggs, Stitch, la mitad de mi cuerpo. No iba a dejar que se llevaran lo que quedaba. Convoqué una reunión. Cada luchador, cada líder, cada alma dispuesta a sangrar por un futuro que nunca verían. Y se lo expuse. Ya no somos supervivientes, dije, de pie bajo las frías luces de la prisión. Somos soldados. No vitorearon. Solo asintieron, porque los vítores eran para gente que tenía tiempo para la esperanza. Nosotros no. El plan era suicida. Lo sabíamos desde el principio. Habíamos identificado un punto débil en la órbita de la nave nodriza de la plaga. Cada 48 horas, descendía a la atmósfera baja para succionar energía geotérmica de las montañas. Durante esa ventana, su escudo exterior se retraía durante 13 minutos, tiempo suficiente para un impacto. Si podíamos acercarnos, el equipo de respaldo de Stitch, uno de los últimos cachés tecnológicos que dejó, contenía una ojiva prototipo construida durante los primeros días de la defensa. Una carga nuclear envuelta en hardware alienígena robado, portátil, apenas, alimentada por un núcleo comprimido de algo que no debería haber existido en la Tierra. La llamamos el diente. Briggs dijo una vez, si no podemos arrancarles la garganta, al menos podemos hacer que se ahoguen. Este era ese momento. Salimos con 30 hombres. Solo 30. El resto era necesario para proteger los campamentos de retirada. Niños, heridos, las últimas piezas de humanidad que nos quedaban. Seríamos su distracción, su martillo. El plan era simple. Entrar en las montañas, subir al sitio del relé, lanzar la ojiva con un riel vertical que habíamos modificado de un elevador minero, sincronizarlo con el próximo descenso, y luego correr como el diablo. Llevé el diente a mi espalda. Zumbaba como un latido del corazón durante todo el camino. La subida fue brutal. Avalanchas, acantilados que se derrumbaban, viento bajo cero cortando nuestros huesos. Un hombre murió congelado el segundo día. Otro resbaló en un desfiladero y no paró de caer. Aún así, subimos. Porque esto ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de dignidad. Incluso si fallábamos, especialmente si fallábamos, queríamos que supieran que no morimos suplicando. Llegamos a la cima una hora antes del anochecer, instalamos el riel, calibramos el objetivo, empalmamos tecnología alienígena en pernos oxidados y rezamos para que nada explotara antes de tiempo. Y esperamos. Me senté al borde del acantilado, mirando el mundo moribundo. El viento traía cenizas de una ciudad que nunca nombraríamos. El cielo pulsaba débilmente con vetas rojas. A mi lado, un chico de los perros de ceniza encendió un cigarrillo con manos temblorosas. ¿Crees que esto importa?, preguntó. Asentí. Incluso si no importa, lo recordarán. Se rió amargamente. Me conformo con eso. La nave llegó puntual. Llenó el cielo como una luna cayendo, silenciosa, monstruosa, proyectando una sombra que volvió negra la nieve. Di la orden. La ojiva se lanzó con una explosión que hizo añicos la ladera del acantilado. La luz surcó el cielo como una lanza arrojada por el mismo Dios. Impactó. Directo. El cielo gritó. No una explosión, solo luz. Un pulso de blanco tan brillante que borró la noche. La nave se sacudió en el cielo como si la hubieran golpeado en la columna vertebral.
Luego comenzó a caer. No a estrellarse, a caer como una ballena a la deriva. Sus escudos se desprendieron en tiras. Saltaron chispas por su casco. Lo habíamos logrado. Pero también habíamos despertado algo peor. El rey de la cosecha llegó minutos después. Cayó de la nave como una piedra. Sin paracaídas, sin bengala, solo impacto. La montaña se agrietó. Los hombres gritaron. Luego se levantó, más alto que los demás, envuelto en algo que brillaba como el cristal. No habló. Simplemente se movió, rápido. Lo vi cortar a 10 hombres en segundos. Sin armas, solo velocidad y fuerza. Brazos como cuchillas, ojos como estrellas. Intenté correr, pero me vio, me sintió. La marca en mi clavícula ardió como el fuego, y me reconoció. No recuerdo mucho después de eso. Solo dolor y silencio. Me desperté en una tienda 3 días después. Sin una pierna, media cara quemada, el pecho envuelto en nanotela que apenas mantenía mis entrañas en su sitio. La ojiva había funcionado. La nave estaba lisiada, pero el rey de la cosecha sobrevivió, apenas. Y ahora me está cazando personalmente, porque de alguna manera, lo que sea que estuviera dentro de esa criatura de la plaga, la que estaba fusionada con la estación de nacimiento, dejó algo atrás, dentro de mí. Y ahora oigo su voz por la noche. No gritando, hablando, enseñando. La guerra no ha terminado. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Quizás me estoy muriendo. Quizás me estoy convirtiendo en otra cosa. No lo sé. Todo lo que sé es esto. Pensaron que la tierra estaba rota, pero todavía estoy aquí. Y me queda una última pelea. El dolor no desapareció. Cambió. Al principio, se sentía como fuego. Crudo, cegador, devorando mis huesos. Pero después de la tercera noche, el ardor comenzó a asentarse en algo más profundo, como un segundo pulso bajo mi piel, como si algo dentro de mí hubiera echado raíces y estuviera comenzando a extenderse. No se lo dije a los demás al principio. Demonios, ni siquiera me lo dije a mí mismo. Me vendé la herida, apreté los dientes y me convencí de que era solo un trauma, solo otra cicatriz. Pero en el fondo, sabía que no era así. La marca en mi clavícula, lo que había comenzado como una raíz morada, ahora brillaba débilmente bajo mi piel, no de forma intensa, sino constante, como si hubiera encontrado un ritmo, como si estuviera viva. La miraba en el espejo cada noche, esperando que hiciera algo. Siempre me devolvía la mirada. El campamento se había trasladado bajo tierra. Túneles de metro abandonados bajo el centro de una ciudad derrumbada, inundados en algunas partes, agrietados en otras, pero lo suficientemente profundos como para que los cielos de arriba no importaran. Después de que el impacto del cañón de Riel paralizara la nave nodriza de la plaga, su represalia no se detuvo. Si acaso, se volvió más inteligente, más precisa. Dejaron de quemar pueblos. Empezaron a atacar a personas, líderes, organizadores, mensajeros, médicos, cualquiera que ayudara a mantener viva la resistencia. Ya no era una guerra. Era una purga. Pero de alguna manera, no me habían tocado. Todavía no. Aunque debería haber sido su primer objetivo, y eso era lo que más asustaba a los demás. Algo anda mal contigo, dijo Nadia, nuestra médica principal, una noche mientras ajustaba el tubo de mi pecho. No lo dijo con miedo ni con juicio. Solo con el cansancio silencioso de alguien que ha visto demasiada muerte como para sorprenderse. Tienes firmas de energía en tu torrente sanguíneo que nunca he visto. Ni siquiera en un infectado. No respondí. Ella frunció el ceño. No se está extendiendo como una enfermedad. Se está asentando, como si ahora fuera parte de ti. Cerré los ojos. Tal vez lo sea. Deberíamos preocuparnos. Siempre deberíais preocuparos, dije, forzando una media sonrisa. Pero no lo creía, porque ni siquiera yo sabía en quién o en qué me estaba convirtiendo. El sueño comenzó en la cuarta noche. No pesadillas, sino visiones. De la estación de nacimiento, de las naves de la plaga, de estrellas que nunca había visto pero que de alguna manera reconocía. Paisajes alienígenas, guerras libradas hace miles de años. Planetas consumidos,
civilizaciones borradas, y algo más. Una voz. No eres el elegido. Eres el heredado. Me despertaba empapado en sudor, el pulso martilleando en mi cuello, los recuerdos desvaneciéndose como humo en el viento. Luego miraba mi clavícula y veía que el brillo había crecido de nuevo, extendiéndose hacia mi hombro, envolviendo mis costillas con débiles líneas de luz, como venas luminosas. No me estaba matando. Me estaba preparando. 3 días después, recibimos noticias de un puesto de exploración cerca de las ruinas de Chicago. El último rey de la cosecha se dirigía directamente hacia nosotros. Teníamos quizás 24 horas antes de que llegara al sistema de túneles. Eso significaba que teníamos una opción: dispersarnos y correr, o quedarnos y luchar. La mayoría quería correr. ¿Quién podría culparlos? La última vez que apareció un rey de la cosecha, borró Denver. Pero algo dentro de mí dijo que no. No solo instinto, certeza. Esto no era una coincidencia. Venía por mí. Y yo ya estaba harto de correr. Reuní a los combatientes restantes. No quedaban muchos. Tal vez 40. Hombres y mujeres desgastados por la pérdida, cargando más dolor que munición. Pero todavía tenían dientes. Les dije la verdad sobre la marca, el núcleo, los sueños. No hablaron, solo observaron. Algunos tenían miedo, otros estaban enojados, pero la mayoría simplemente parecía cansada. ¿Te estás convirtiendo en uno de ellos?, preguntó un hombre finalmente. Lo miré a los ojos. No, me estoy convirtiendo en algo a lo que ellos le tienen miedo. Eso consiguió algunos asentimientos. Luego dije la segunda parte. Voy a enfrentarme al rey de la cosecha solo. Eso provocó una reacción. De ninguna manera, dijo Nadia. Nos mantenemos unidos. Luchamos juntos. No lo entiendes, dije en voz baja. Esto ya no se trata de armas. Se trata de conexión. Puedo sentirlo dentro de mí. No es solo una parte de ellos. Es anterior a ellos. Más viejo, más malo, y está enojado. Se quedaron mirando. Así que me levanté la camisa y se lo mostré. El brillo ahora alcanzaba la mitad de mi pecho. Líneas ramificadas pulsando lentas, constantes. Nadie habló después de eso. No lo necesitaron. Preparamos la trampa justo al norte de la terminal central, un atrio abierto bajo un rascacielos derrumbado, lo suficientemente ancho para una confrontación, lo suficientemente alto como para colapsar si fuera necesario. Equiparon las paredes con cargas, explosivos del viejo mundo atados a sensores de proximidad en caso de que las cosas salieran mal. Entré al atardecer, solo, sin llevar nada más que a misericordia y el fuego que me consumía por dentro. Y entonces llegó. El rey de la cosecha entró en el atrio como si siempre hubiera pertenecido allí. Era más alto que antes, acorazado como una catedral. Su rostro era una máscara de luz, símbolos siempre cambiantes brillando en la superficie. Me miró y se detuvo. Sentí el zumbido en mis huesos. La marca en mi pecho pulsó. El brillo se intensificó. Me vio. Y por primera vez, dudó. Hablé primero. ¿Sabes lo que es esto, verdad?, pregunté, señalando la marca. Los símbolos en su rostro dejaron de moverse. ¿Recuerdas lo que significa? Dio un paso adelante. Luego otro. No levanté mi arma. Todavía no. Entonces habló, no en voz alta, sino en mi cabeza. No eres humano. Eres un error. Me reí. Tal vez, pero soy el último que te queda. Cargó más rápido de lo que cualquier humano podría ver. Pero yo ya no era solo humano. Me moví como las visiones de los sueños me habían mostrado. Mi brazo levantó a misericordia antes de que mi cerebro se lo ordenara. El disparo alcanzó su hombro, arrancando un trozo de armadura en un rocío de icor brillante. Se tambaleó, no por el dolor, sino por la sorpresa. Aproveché la ventaja, disparé de nuevo, y de nuevo. Cada disparo resonó por las ruinas como un trueno. Entonces me atrapó, me levantó del suelo como un muñeco de trapo, me estrelló contra el hormigón. Mis huesos se rompieron, pero el brillo en mi pecho se intensificó y el dolor se disolvió. Rugí, no de miedo, sino de rabia, y clavé mi puño,
ahora brillando con la misma luz alienígena, en su pecho. El impacto rompió la máscara. Los símbolos se hicieron añicos y por primera vez gritó. No palabras, no pensamientos, solo miedo. Me derrumbé, sangrando, jadeando. Pero la cosa frente a mí estaba peor. Su forma se estaba desmoronando, derritiéndose, disolviéndose, deshaciéndose como un hilo tirado de una tela. Me miró una última vez y susurró, recordamos lo que eres. Luego murió. Los demás me encontraron minutos después, apenas vivo, pero sonriendo. Porque ahora teníamos pruebas. La plaga no eran dioses. Podían sangrar. Podían temer. Y algo dentro de mí les hacía sentir ese miedo. Ya no duermo. Los sueños siempre están ahí, más fuertes ahora. Pero los entiendo. Veo su historia, sus fracasos, la cosa que una vez intentaron destruir y que en su lugar enterraron dentro de mí. Sea lo que sea, está despertando. Y aún no ha terminado. Intentaron mantenerme en una cama médica después de que cayera el rey de la cosecha. Durante 2 días, luché contra desmayos, convulsiones y tormentas de memoria. Mi piel se ampolló, ardió, sanó y se ampolló de nuevo. Las líneas en mi pecho seguían brillando más intensamente. Ahora se habían extendido a mi columna, subiendo por mi cuello como un segundo sistema nervioso. Nadie me inyectaba analgésicos. No servían de nada. Mi sangre ya no era sangre. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Se movía diferente. Transportaba cosas que no debería. Partículas que cambiaban de forma bajo los microscopios, respondiendo a estímulos antes incluso de que ocurrieran. Lo que fuera que estaba dentro de mí no solo se estaba adaptando. Estaba aprendiendo. Al 4.º día, ya caminaba de nuevo. No normalmente. Mi pierna todavía estaba destrozada, las costillas rotas, pero podía moverme. Y el dolor se había desvanecido en algo más frío, más concentrado. Los demás me miraban de manera diferente ahora. No con simpatía, ni siquiera con miedo. Con reverencia. Como si ya no fuera Carter. Como si fuera otra cosa. No lo decían en voz alta. Pero no era necesario. Me estaba convirtiendo en el arma. Pasé las 2 noches siguientes fuera del perímetro del túnel, mirando al cielo. La nave nodriza de la plaga, la misma que habíamos golpeado semanas atrás, todavía flotaba allí, rota y sangrando. No se había movido desde que cayó el rey de la cosecha, pero tampoco se había ido. Y eso me preocupaba más que nada. No dejas que tu presa te hiera, te humille, y luego te marches. Esperas, planeas, atacas. Al 7.º día, la nave nodriza se abrió. No en órbita, no sobre una ciudad. Sobre nosotros. Las nubes se retiraron como fruta podrida. El aire sabía a metal. Pudimos sentir el cambio antes de oír el sonido. Baja frecuencia, presión en nuestros huesos, cráneo zumbando. Y luego vino la transmisión. Termina este ciclo. La voz no llegó a través de las radios. Llegó a través de nosotros. Cada persona de la resistencia cayó de rodillas, agarrándose la cabeza, vomitando, gritando, rezando a dioses muertos hace mucho tiempo. Cada persona, excepto yo. Me quedé de pie. Mi marca pulsaba como un faro. Y entendí la voz. No se dirigía a todos nosotros. Se dirigía a mí. La plaga no era solo una fuerza invasora. Eran un sistema de limpieza. Un antiguo mecanismo enviado para aniquilar civilizaciones infectadas por lo que llamaban desviación. ¿Qué es la desviación? La emoción, la elección, el libre albedrío. En algún lugar del pasado distante de la galaxia, ellos también habían sido humanos. Antes de cambiar el caos por el orden. Antes de convertirse en máquinas de equilibrio y borrado. Veían la emoción como el virus. Pero algo sucedió durante su evolución. Un fragmento se rompió. Un pensamiento, un grito, una negativa. Ese grito había sobrevivido. Pasó como una sombra a través de sistemas, ADN, lenguaje, trauma. Y cuando el núcleo de la estación de nacimiento gritó dentro de mí, cuando toqué su mente, me convertí en su último eco. Yo no era el arma. Era el antivirus.
Entré en el salón principal esa noche y les dije lo que sabía. Que la plaga no solo estaba aquí para esclavizar o destruir. Estaban aquí para limpiar. Pero no habían esperado resistencia de su pasado. No me habían esperado a mí. Porque lo que vivía dentro de mí era más antiguo de lo que incluso ellos recordaban. Y estaba despertando. Les dije que iba a subir allí solo, directamente a la nave nodriza para acabar con esto. Nadia dio un paso adelante, con las manos temblando. Puede que no vuelvas. La miré a los ojos. No creo que estuviera destinado a hacerlo. Nos quedaba un transporte, un viejo lanzador orbital de los primeros días de la guerra. Remendado, inestable, apenas sellado. Subí con una pistola y nada más. Mi cuerpo, fuera lo que fuera ahora, haría el resto. El lanzamiento fue un infierno, silencioso y tembloroso. La atmósfera se rompió como el cristal. El planeta se encogió debajo de mí. Y entonces estuve en su espacio. La nave me aceptó como la sangre a una herida. Sin sistemas de defensa, sin guardias, solo largos pasillos vacíos hechos de memoria y luz. Caminé. Pasé junto a imágenes grabadas en las paredes. Escenas del pasado de la Tierra. Soldados marchando, fuegos alzándose, ciudades cayendo, pero ellos observaban desde fuera, catalogando, no juzgando, solo preparándose. Seguí caminando. Sentí su presencia antes de verla. El corazón de la nave. Una cámara del tamaño de un estadio flotando en el centro. Una forma como un capullo envuelto en luz nerviosa, pulsando con un latido que no era el mío pero que se sentía familiar. Y entonces llegó la voz final. Eres el fracaso que abandonamos. ¿Por qué has venido? Di un paso adelante. No soy vuestro. Eras nuestro antes de que conocieras la elección. Ahora sé lo que soy. Entonces entiendes por qué debes morir. Sonreí. Tal vez. Pero no vine a preguntar. Levanté mi brazo. La marca se iluminó y la nave gritó. El grito no fue de dolor. Fue de reconocimiento. Algo dentro de mí surgió. Recuerdos que no eran míos. Armas con las que nunca había entrenado. Conocimiento de cosas que ningún hombre debería saber. Y lo di todo. Desaté el grito. El grito de la estación de nacimiento. Del pasado roto, de la desviación que intentaron enterrar. Golpeó el corazón como un rayo a través del hueso. El capullo se agrietó y desde dentro, no murió. Comenzó. No recuerdo cómo volví. Lo siguiente que vi fue la tierra debajo de mí. Brillante y ardiente. Real. La nave había desaparecido. Simplemente se había ido. Sin choque. Sin restos. Desvanecida como polvo en el viento. ¿Y yo? Me desperté en la tierra. La marca, todavía brillando, pero tranquila. No expandiéndose, no desvaneciéndose, solo presente. La guerra no terminó con una explosión. Terminó en silencio. Sus máquinas dejaron de moverse. Sus estructuras se desmoronaron. No más patrullas, no más reyes de la cosecha, solo la tierra, herida. Todavía aquí, todavía respirando. Los supervivientes dicen que cambié ese día. No solo mi cuerpo, mis ojos, mi voz. Como si el viejo Carter se hubiera ido y algo nuevo hubiera echado raíces. Quizás tengan razón. Todavía sangro, todavía camino, pero oigo cosas que ellos no. Veo estrellas que aún no han nacido. Sueño en idiomas que nadie ha hablado en 1000 milenios. Pero recuerdo lo que importa. Briggs, Stitch, Tommy, los perros de ceniza, los que no lo lograron y los que todavía están reconstruyendo. No pretendo ser un héroe. Solo soy un hombre que llevó un grito lo suficientemente lejos como para hacer que los monstruos tuvieran miedo de su propio pasado. Pensaron que la tierra estaba vencida. Pensaron que estábamos acabados. Pero les recordamos, somos el caos. Somos la resistencia. Somos humanos. Y no morimos en silencio.